Aleluya. Gloria a Dios. Todavía tiene mucho bajo. Aleluya. Sonido. ¿Me escuchan bien? Bueno, Dios les bendiga. Vamos a compartir la palabra el día de hoy. Bendecimos a nuestro pastor, amén. Lo saludamos. Hoy estuvo por acá un ratico, pero siempre está indispuesto, entonces se regresó mejor para su casa. Así que lo bendecimos a la hermana Samaris y bendecimos pues a todos los que nos están viendo. Pacho, ¿me haces un fa? ¿Le puedes poner un poquito de retorno? Vamos a hablar hoy de algo que se nos avecina, amén. Allí dice, preparándonos para las bodas. Y los que llevamos tiempo en el Evangelio sabemos de qué estamos hablando, amén. Pero permítame, yo hablo un poquito de este tema y doy una introducción también para aquel que no sabe qué es eso, porque nosotros hoy cantamos, seremos arrebatados, y el nuevo, ¿qué puede decir? ¿Qué será eso? Y cuando el pastor dice el rapto, cuando él habla del rapto, los que llevamos años en el Evangelio sabemos qué es esto. Pero puede que haya gente, y yo les voy a decir, hermanos, yo trabajé en algún momento con cristianos a los que les hablé del rapto, del arrebatamiento, y no sabían qué era. Y eran cristianos, amén. O sea que no todo el mundo sabe que ese acontecimiento que viene, que se avecina, no todo el mundo lo está esperando o no todo el mundo lo conoce. Y ese momento, ese arrebatamiento es una promesa del Señor, porque Él dijo que iba a volver, que iba a regresar, amén. Dice en 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea que eso va a ser instantáneo, amén, de repente, dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice la palabra, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, va a haber un momento definitivo, decisivo. El que ya murió en Cristo va a ser levantado. Pero si nos toca a nosotros estar vivos, seremos transformados. La cuestión acá, hermanos, es que ese momento ninguno de nosotros sabe cuándo va a ser. O sea, es un momento que estamos esperando, pero no sabemos ni el día ni la hora. Solo el Señor lo sabe y nosotros estamos esperando, atentos a las señales, amén. Y entonces dice la palabra en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, eso lo cantamos ahora, amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Por qué habla la palabra arrebatados? Porque viene, hermanos, un día de ira, un día de juicio. Y entonces nosotros vamos a ser arrebatados de ese día de ira, porque ya fuimos librados del día de la ira. Y entonces ese arrebatamiento lo estamos esperando y el pastor cada rato dice, ¿cuántos están preparados? Y uno por fe estoy preparado, pero sabemos, hermanos, porque nos conocemos, que nos falta, amén. ¿Qué nos falta? Pero en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién nos santifica? El Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Irreprensible, esa palabra irreprensible es
que seamos íntegros, que no tengamos mancha, que no tengamos arruga, pero todo eso lo logramos a través del Dios de paz, que guarda nuestras vidas, pero tenemos que ser guardados irreprensibles. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que usted y yo, hermanos, estamos esperando ese momento, el arrebatamiento, el rapto, el momento en el que vamos a ser quitados si el Señor nos quiere con vida, o seremos levantados si ya estamos bajo tierra. Amén. Pero ese momento va a llegar, y por más que nosotros a veces nos neguemos a eso, porque a veces uno no escucha noticias porque uno dice, ay no, me pongo nervioso, no, pero por más que no queramos, viene el momento. Y las señales están cumplidas, amén. Las señales están dando. Lo que dice el pastor cada vez que nos reunimos acá, han visto noticias, han visto las señales. Cuando él dice han visto noticias, han visto las señales, han visto lo que está pasando, amén. Y el Señor en Mateo 24 dice que él estaba sentado en el monte de los olivos y los discípulos se le acercaron y le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? Le dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le preguntan los discípulos al Señor Jesús. Y el Señor Jesús empieza a darle las señales. Y empieza en Mateo 24:6, se las voy a leer. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, parecido a lo que estamos oyendo hoy, amén. Que Rusia, que Ucrania, que la Franja de Gaza, que en Taiwán, que en Libia, sí, amén. Lo estamos escuchando. Y les voy a mostrar acá algo. Voy a mostrarles acá algo. Estaba yo buscando, yo dije voy a buscar las señales. Este no es el tema, pero yo dije, ay, voy a buscar señales. Dice una noticia de junio de este año: el mundo alcanza el pico más alto de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial. Este es el momento de la mayor cantidad, después de esa Segunda Guerra Mundial, de guerras, conflictos, problemas internos, guerras civiles en los países. Estamos en ese momento. Y el Señor dijo: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca. Así que si usted escucha, hermano, viene la Tercera Guerra Mundial, no os turbéis. Difícil, lo estoy diciendo, pero no es fácil para mí, amén. Uno escuchar la Tercera Guerra Mundial, uno busca en qué búnker meterse, aunque uno no tenga, amén. Pero no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, hermanos, que aún no es el fin. Esperemos un tiempo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso es lo que está pasando, amén. Y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y esto será principio de dolores. Por acá tengo otra noticia no, estaba buscando las estadísticas de los sismos y los terremotos en los últimos años. Y miren, más allá de la cantidad, porque son muchos, pues ustedes ven que saben que la tierra es natural que se mueva, no es que estemos pretendiendo que la tierra no se mueva, es la escala ascendente de la cantidad de sismos y terremotos que hay. Es decir, en los últimos años se han incrementado los terremotos, los sismos, porque la palabra dice que a la presencia de Jehová tiembla la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que la presencia del Señor se está acercando a la tierra, y entonces la tierra tiembla cada vez con más intensidad, amén. Y entonces dice también que habrá hambres, y esta es una noticia, ahí dice de agosto de 2023, dice: los niveles de hambre en el mundo alcanzan un nivel récord, afectando 735 millones de personas. Ya va en más de 735, es decir, el hambre es mucho mayor. Hay más gente, hermanos, aguantando hambre. Por eso usted bendiga los alimentos y dele gloria a Dios, porque usted tiene alimentos, amén. Hay mucha gente aguantando hambre. Ayudemos al necesitado, dele al que no tiene que comer, hermanos, porque hay hambre en esta tierra, y todo esto es señal de su venida. En Joel 2:30 dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ese día grande es el día
del juicio. Amén. Y entonces habla de señales en los cielos, señales en los cielos, y eso también lo hemos visto últimamente. Que el eclipse de sol, que la luna de sangre, que no sé qué, que pasó un meteorito, que no sé cuántas, o sea, todas las señales nos dicen que el Señor viene pronto. Y entonces me voy a devolver a 2 versículos que tenía allí. Dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Hay muchos que dicen, se demora, no viene, ya van 2000 años y nada que viene. Ojo, que no nos coja dormidos, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice en Apocalipsis 22:12, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. El Señor viene pronto, es decir, las bodas del Cordero ya se acercan. Y usted y yo tenemos que prepararnos, hermanos, porque Él no retarda su promesa. Amén. Y entonces vamos al versículo Apocalipsis 19:7. Acá está, pero vamos a hablar un poquito de ese momento, de esas bodas, pero también de qué requerimos nosotros como pueblo de Dios. En Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa que se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Gocémonos y alegrémonos. Amén. Y eso es lo primero que quiero que desglosemos acá. Gocémonos y alegrémonos. Estamos invitados a las bodas. Amén. Pero a veces cuando nos dicen el Señor viene, ¿qué cara hacemos? No, viene el Señor, sino Dios. ¿Cierto? Qué preocupación. Las bodas del Cordero no deberían generarnos a nosotros preocupación. Es como cuando uno le invitan a una boda, uno dice qué chévere, aunque uno se preocupa por el vestido, por no sé qué, pero una boda es señal de ¿qué? De gozo, de alegría. Entonces, el primer mensaje que el Señor nos quiere decir hoy es gocémonos y alegrémonos. ¿Por qué? Porque vienen las bodas, no nos pongamos tristes, no nos preocupemos, sino que preparémonos para las bodas del Cordero. El Señor quiere que este pueblo esté listo, sin excusas, amén. Como decía Pablo en Filipenses 3:13, hermanos, decía, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea que Pablo sabía que todavía le faltaba, amén. Pero una cosa hago, y eso ya lo hablamos anteriormente. Pablo decía, una cosa hago. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvide, hermano, lo que le hicieron. Olvide, deje atrás, olvide, porque si no usted no va a poder caminar y correr la carrera con esa carga, olvidando ciertamente lo que está atrás, prosiga, y extendiéndome a lo que está delante, extendiéndome, esforzándome para alcanzar lo que está delante. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gocémonos y alegrémonos, pero ¿cómo? Extendiéndonos. Prosigo a la meta, busco ese objetivo. Amén. No nos preocupemos, sino que nos ocupemos. Ocupémonos en extendernos, en llegar a esa meta, porque se acerca ese momento. Pero hay otra parte que dice, y démosle gloria. Hermanos, que usted en este momento, en este último tiempo, no falte la adoración al Señor, que no le falte en este último tiempo la exaltación al Señor. Démosle gloria al Señor, que en todo lo que usted haga le dé la gloria al Señor, que todo lo que usted reciba, dígale, Señor, esto viene de tu mano, que usted reconozca la soberanía de Dios. Eso es démosle gloria, que antes de este momento, de estas bodas, usted siempre, permanentemente esté adorando al Señor, porque el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, gocémonos, alegrémonos, pero también démosle gloria.
Démosle gloria al Señor. Levante las manos y dele gloria al Señor. Dígale: Señor, toda la gloria es tuya. Señor, toda la gloria te pertenece. Tú eres soberano y estás sobre todo. Amén. Pero dice también, además de eso, que su esposa se ha preparado. Entonces ahí viene la parte nuestra, la preparación. Cuando uno prepara una boda, la esposa tiene que hacer muchas cosas, ¿cierto? Y por lo general la esposa es la que va a buscar el salón, la que escoge el ramo, la que escoge el vestido, incluso la que escoge la ropa del novio. Eso es prepararse. Cuando dice, y su esposa se ha preparado, eso es lo literal, que quién me va a maquillar, que la prueba de maquillaje, que el ramo, que lo quiero de estas flores del Himalaya, pero cuesta $1.000.000, me tocó la rosa roja que cuesta 500 pesos. Todo eso es preparación, y en lo espiritual también tenemos que prepararnos, amén. A eso se refiere, a todo lo que tiene que tener la novia para esas bodas del Cordero, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, amén. Pero después dice, porque se ha preparado la novia, se le ha concedido. Ese conceder es como ella ya está preparada, se le ha otorgado el privilegio de vestirse de lino fino. El lino fino era una tela costosa que usaban los reyes, era una tela fina en la época antigua que costaba mucho, y por eso llama la atención que Rahab, la ramera, tuviera lino en el tejado. Yo me imagino que ella con sus ahorros compró el lino en señal de querer, como decía el pastor, una boda, tener un esposo, una familia. Y ese lino era costoso, y acá dice que son las acciones justas de los santos. A veces a nosotros, hermanos, nos cuesta ser justos y hacer acciones justas a nosotros. Ese es el lino. A nosotros no nos va a salvar lo que hagamos. Usted sabe, hermano, que a nosotros, ¿quién nos salvó ya? Cristo Jesús. La salvación viene por Cristo Jesús, pero el vestido que nos vamos a poner, hermanos, viene por las acciones justas que hacemos en esta tierra. Ese va a ser el vestido que usemos, un lino fino que nos van a conceder si en este camino por esta tierra hacemos acciones justas, somos bondadosos, somos buenos, amén. Nos van a conceder el privilegio de vestirnos de lino fino, amén. ¿Cuánto nos queremos vestir de lino fino? Amén. Y entonces, esa preparación implica muchas cosas, hermanos, pero yo quiero que usted me acompañe a unas 3 bodas que el Señor dejó ver en su palabra. Usted ya en la mente las está pasando. ¿Cuál es la primera? A ver, las bodas de Caná, ¿cierto? Ahí hubo una boda, y en esa boda, vamos a ver qué pasó en esa boda. Las bodas en esa época duraban como 7 días. Ahí sí, yo no sé cómo hacen para que el presupuesto les alcanzara. Duraba 7 días más o menos, y los invitados todos los días, pues había banquete. Entonces en esta boda fue invitado el Señor Jesús, su madre, sus discípulos. Era una boda de más que de alguien conocido de la familia y del Señor Jesús. Y resulta que pasaron los días, y al final, ¿qué dice la palabra? Se acabó el vino. Esa era una mala señal para un matrimonio que estaba empezando, porque en plena boda se les acabó el vino, y el vino es señal de gozo. Entonces, este matrimonio, ¿qué hubiera pasado? Hubieran dicho: hey, vamos a la casa de aquel al que se le acabó el vino en el matrimonio. O sea, hubiera quedado un matrimonio marcado, pero el Señor tan hermoso hace su primer milagro allí, el primer milagro público lo hace en ese matrimonio. Entonces el Señor dice: llenemos las tinajas, llenen unas tinajas y traigan de agua y tráiganlas. Entonces dice en Juan 2:9, cuando el maestresala era, digamos que él era como
era como el catador, pero era como un sirviente, pero de buen rango. El maestro de ceremonia, esa era la mejor definición, el maestro de ceremonia. Hoy hay las muchachas esas que arreglan los matrimonios, yo no me acuerdo cómo se llama eso, pero este era el maestro de ceremonias. Gracias, me salvaste. Y entonces ese maestro de ceremonias dice que le traen las tinajas con agua, se las traen, y dice: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, el milagro, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y hay otra versión que dice: pero tú has guardado el mejor vino hasta el final, hasta el final. Y yo quiero que usted, pasó en un matrimonio, en una boda, pero yo quiero que usted piense, hermano, ¿cuánto lleva en el evangelio? Y si esta recta final, a usted se le ha acabado el vino, porque yo creo que se nos ha acabado el vino, amén. Porque esto fue una boda y no se podía acabar, pero él dice: mas tú has reservado el buen vino hasta ahora, y acá dice hasta el final. ¿Estamos reservando ese vino para el final, o estamos decayendo en nuestro gozo de venir a servirle al Señor? Tenemos gozo de entregar nuestra vida al Señor, tenemos gozo en el servicio, gozo para orar, gozo para leer la palabra. ¿Se nos está acabando el vino en este tiempo final, o estamos como estábamos hace unos años, llenos de gozo? Porque el vino, hermanos, dice en el Salmo 104:14, dice que el Señor hace producir el vino que alegra el corazón del hombre. O sea que el vino sí es señal de ese gozo, amén. Mire, hermano, que Pablo, estando preso en Roma, le escribió a los filipenses, y les dice en Filipenses 4:4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea que el gozo no depende de la circunstancia. Está enfermo, gócese. Al pastor, gózate. Está muy enfermito. Gózate en la prueba. Si estamos enfermos, si estamos en la prueba, que no dependa de eso nuestro gozo. Amén. Que siempre estemos gozosos. Miren, Tesalonicenses 5:16: estad siempre que gozosos. Que haya gozo en nuestra vida, hermanos. Orar sin cesar. Dad gracias en todo. Ahí hay una clave impresionante, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice 3 cosas, esos son reglas de vida, hermanos. Primero, estad siempre. Ahí no dice a veces, algunas veces, de vez en cuando, siempre gozosos. Pero después dice: orad sin cesar. Comunícate con el Padre, comuniquémonos con el Padre. Y después dice: dad gracias en todo. Un corazón agradecido. Amén. ¿Cuántos tenemos un corazón agradecido? Amén. Y el Señor es una muestra hermosa, porque el pastor nos ha enseñado a nosotros que el Señor, dice la palabra, fue a morir con gozo en la cruz. Eso es lo que hemos leído. Voy a leerlo, ahí lo tengo, leámoslo. Dice Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Mire para dónde iba el Señor, para la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y yo dije: ¿cómo así que el gozo puesto delante de él? Hoy yo le preguntaba a Diego eso para que me ayudara y ayudarme a sacar el tema. Entonces yo le decía: ¿cómo así que el gozo puesto delante de él? Yo pensaba en mi interpretación que al Señor le dieron gozo, o sea, no fue un gozo natural, sino que le tuvieron que dar gozo, porque uno ir a morir con gozo no tiene sentido. Esa era mi interpretación y podemos tomarla así, pero les voy a leer otra versión. La TLA dice: pongamos toda nuestra atención en Jesús, puesto los ojos en Jesús, amén. Pues de él viene nuestra confianza,
y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. O sea que a Él que le pusieron al frente lo que iba a venir, la recompensa que él iba a recibir. Entonces, por el gozo que fue puesto delante de él, a él le mostraron la recompensa, fue a la cruz y aguantó el sufrimiento. Hay otra versión que dice, quien por el gozo que le esperaba fue a la cruz. Amén. Él sabía el gozo que le esperaba. Así que, hermanos, a usted y a mí nos espera una eternidad con el Señor. Así que gocémonos, que no se nos acabe el vino como en esta boda. Pidámosle al Señor que donde haya agua, el Señor la convierta en vino. Que si ya se nos acabó el vino, el Señor lo convierta en vino, porque el Señor puede hacer milagros. Así usted hoy está diciendo, yo me voy de la iglesia, es que ya no siento, ya no quiero, ya no nada. Que el Señor convierta el agua en vino. Pidámosle al Señor un milagro, porque nosotros solos no lo podemos hacer. Nosotros nos desanimamos y salimos corriendo, nos vamos. Llegó diciembre con su alegría, mes de parranda y de animación. Recompensa soy de su aflicción, amén. Entonces llegó diciembre y yo bien desanimado, no tengo el vino de acá, me voy para el vino de allá, amén. Hoy digámosle al Señor, porque mañana es 1 de diciembre, Señor, convierte el agua en vino. Que yo vuelva a tener el gozo de venir a servirte, que yo vuelva a tener el gozo de venir a la iglesia. Es que, hermanos, hasta pereza nos da venir. Nos da pereza venir a la iglesia. Que el Señor convierta el agua en vino. Y que usted entre por esa puerta diciendo, gloria a Dios, gracias Señor, me voy a regocijar. Es que, hermano, es una decisión personal, es la actitud con la que venimos. A veces esa actitud nos domina y entonces no danzamos, no levantamos manos. Que el Señor convierta el agua en vino. Amén. Él es capaz de hacer esos grandes milagros. Y entonces hay otra boda. Y entonces esta boda es tremenda porque es la parábola de las 10 vírgenes. Pero ahí hay una boda porque dice la palabra, ¿cierto? Que llegó el esposo y entonces unas se quedaron dormidas, ya la vamos a leer, y no se proveyeron de aceite. Entonces hay bodas, mientras que en unas se acaba el vino, en otras se acaba el aceite. Entonces si a uno se les acabó el gozo, puede que a otros se nos haya acabado la unción. Ya vamos a hablar de eso. Y entonces para la boda se necesita vino, pero también se necesita aceite. Entonces acá vemos dice la parábola de las 10 vírgenes, dice que había 5 sensatas y 5 insensatas, amén. Y entonces resulta que allí es muy curioso porque les voy a contar un poquito cómo eran esas bodas, pero dice, y a la medianoche, leamos esto, se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, o sea, estaban dormidas todas, ¿sí o no? Y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Se les acabó el aceite, pero además se durmieron. Y entonces les voy a contar un poquito cómo era la boda judía, más de esas bodas. Además de que duraba 7 días, la boda empezaba con el novio pidiendo la mano de la novia. Ahí ya había un contrato, ya había un compromiso, pero legal. No era pues que te pido la mano y nos casamos en un año, no, ya había un compromiso. Y él venía y le decía al suegro, hey suegro,
quiero la mano de su hija y tengo esta plata, la dote, eso ya nos lo han contado, tengo esta plata para ustedes porque pues me le voy a llevar a su hija y su hija ya no va a trabajar para ustedes, eso era como una recompensa porque ya la hija no iba a producir para esa familia, entonces iban a dejar esa familia sin ese ingreso, entonces él daba la dote. Y si la novia aceptaba, algunas veces eran arreglados, pero también en otras la novia tenía que aceptar al muchacho. Si la aceptaba, entonces él se regresaba por un año más o menos a construir su casa, a construir su vivienda. Podía ser una casa aparte o la casa donde vivía su padre. Y entonces lo más hermoso es cuando dice la palabra Juan 12:2, lo dijo el Señor Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, el Señor vino y se comprometió, hermanos, con nosotros. Nos dijo: ¿quieres ser mi esposa? Quiere ser mi esposa. ¿Y sabe qué hizo él? Pagó con su sangre. Eso fue la dote del Señor. Pagó con su sangre, hermoso. Y dice: voy pues a construir y a preparar casa para que vivamos, para ese momento. Y entonces al cabo de ese tiempo el novio regresa por la novia. Él viene con sus amigos y la novia lo espera con sus doncellas, o sea, las que se quedaron dormidas. Pero lo tremendo es que el novio no fijaba una hora, sino que sabían que el novio iba a venir, pero no decía: voy a las 7, voy a las 8, voy a cualquier hora. Y así va a ser la venida del Señor, en cualquier momento. Y entonces el amigo del novio era el que pregonaba en las calles. Como en esas calles no había luz, hermanos, es que usted y yo vivimos en la modernidad, pero en esa época no había electricidad. Entonces el amigo venía pregonando: viene el novio, para que ya la novia y las doncellas se prepararan para ir a celebrar a la casa donde iban a vivir. Amén. Y entonces tenían que preparar cada uno su lámpara. ¿Por qué? Porque no había luz. Era necesario que cada uno llevara su lámpara para alumbrar el camino. Amén. Pero acá, ¿qué ocurrió? Primero se durmieron, se cansaron de esperar al novio. Amén. Y se durmieron. Ojo, ¿cuánto nos hemos dormido nosotros? Amén. Y la palabra nos dice: ojo, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. O sea, no nos durmamos, hermanos, velemos y oremos, porque no sabemos cuándo será el día. Velad y orad, dice Mateo 26:41, dice: para que no entréis en ¿qué? En tentación. Entonces el que se duerme cae en tentación, hermanos. El que se duerme cae en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto. O sea que el espíritu que usted tiene en este momento está dispuesto. Su espíritu quiere, pero ¿qué? La carne es débil. La carne no quiere, hermanos. Por eso es que a veces nos da pereza, por eso es que a veces no nos queremos levantar. A mí sí que me pasa eso. La carne es débil, amén. Pero también dice: velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad y orar, o sea que estas se durmieron. En una boda puede pasar eso, y nos puede pasar que no sepamos cuándo venga el novio, que no sepamos y que caigamos en tentación, que caigamos en pecado, y puede pasar que nos durmamos y no seamos dignos de escapar de las cosas horrendas que van a venir. La palabra dice que vendrá una tribulación cual nunca la hubo en la tierra, nunca. Imagínense la peor guerra, el peor holocausto, y dice la palabra que eso no se compara con lo que viene sobre la tierra. Por eso hay que velar y orar en todo tiempo, para que seamos dignos de escapar de las cosas que vendrán. Que seamos dignos de escapar, dígale al que está al lado, que seamos dignos de escapar de las cosas que vendrán. Amén. Que el Señor nos tenga por dignos. Y entonces dice en Tesalonicenses 5:4, en primera los Tesalonicenses: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas
para que aquel día os sorprenda como ladrón. A estas insensatas los sorprendió el esposo como ladrón porque no estaban preparadas. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Hermanos, somos hijos de luz, no somos hijos de las tinieblas. Dice, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Esto, hermanos, estemos atentos, estemos despiertos, estemos velando, estemos orando, porque no sabemos el día ni la hora, y porque no nos va a sorprender el Señor como ladrón en la noche, porque no somos hijos de las tinieblas, amén. Pero a estas mujeres también se les acabó el aceite. Y yo me puse a buscar un poquito cómo eran las lámparas y me sorprendí. Yo no sé si usted se sorprende, pero mírele la mano a esta persona y mírele el tamaño a la lámpara. Yo dije, por Dios, es que con cuánto aceite se llena eso. Eso es una cosita, y eran así, se llamaban las lámparas herodianas en honor a Herodes, y se llenaban con poco aceite. ¿Qué les llevó a pensar a estas mujeres que con el aceite que tenían iba a ser suficiente? Por eso había que llevar al lado una especie de cántaro con la provisión, por si se le acababa, no se le apagara la luz. Yo cuando vi eso dije, Señor, es que ahí es donde nosotros nos confiamos, hermanos. Eso quiere decir, el Señor no nos está pidiendo cosas de otro planeta, del otro mundo. El Señor nos está pidiendo lo que somos capaces de dar, lo que somos capaces de hacer. Él no nos está pidiendo lo imposible, porque Él sabe que somos unas vasijas frágiles, pequeñas, pero Él está diciendo, llénate de mi Espíritu Santo. Llénate para que no se te acabe, porque ya viene el amado y el aceite se está acabando. Llenémonos, hermanos, que estemos clamando en esa oración por la llenura del Espíritu Santo. Aprovisionémonos de aceite. El Señor dice en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto que me ha ungido. O sea que el aceite del Señor es el Espíritu Santo, porque el Espíritu fue el que ungió al Señor Jesús para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. O sea que el aceite del cielo es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos unge, pero usted y yo nos conformamos con una vececita que fuimos llenos del Espíritu Santo y creemos que esa lámpara está lista de aquí a la Agenda 2045, al 2045. No, hermanos, porque ese aceite se va acabando, porque el impulso se nos va acabando. Entonces usted, Espíritu Santo, llena esta vasija, aprovisioname, lléname para que cuando llegue el Señor yo tenga mi lámpara encendida, yo tenga mi alma encendida de amor por ti, amén. Entonces es estar clamando. Imagínese, hermano, que la palabra dice, nos cuenta una historia de Pablo predicándole al procónsul. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa historia. Y el procónsul era un gobernador, un comandante importante en Roma. Y Pablo le está predicando y viene un mago que dice la palabra Elimas. Y ese mago empieza a estorbar la predicación. Y miren lo que dice la palabra en Hechos 13, se los voy a leer. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él sus ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y dice que Pablo le dice que la mano del Señor esté sobre ti, quedes ciego por un tiempo. Y ese mago quedó ciego por un tiempo. Y dice el procónsul, dice la palabra en Hechos 13:12, que el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y yo decía: Señor,
Pablo, lleno del Espíritu Santo, le estaba predicando a alguien y le estaban estorbando. ¿Cuántas veces, hermanos, usted no le ha predicado a su familia y a alguien le estorba? No solo una persona, porque también hay espíritus que están estorbando la predicación. Pero cuando usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, usted puede reprender esos demonios. Usted puede reprender esos espíritus que se levantan y que no dejan que su familiar reciba la predicación, se convierta. Por eso es que usted y yo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para decirle al enemigo, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Ahora no llegue usted a decirle a alguien que le interrumpa la predicación, hijo del diablo. No, estoy hablando espiritualmente. Pero es que la llenura del Espíritu Santo hace milagros, hermanos. ¿Y cuántos de nosotros queremos que nuestra familia se convierta? Eso lo estamos esperando hace años. Tenemos mucha familia que no conoce al Señor, pero también hay estorbos espirituales. Y por eso usted y yo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Esteban fue lleno del Espíritu Santo para morir por Cristo. Lleno del Espíritu Santo, no le costó morir por el Evangelio. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Dice en la palabra que para escoger a los diáconos en la iglesia antigua, estaban escogiendo hombres que llenos del Espíritu Santo. Entonces, para el servicio, hermanos, si usted sirve en cualquier servicio, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Que no se nos acabe el aceite, que no se nos apague la lámpara. Amén. Llenura del Espíritu Santo. Lo mismo hizo Pedro cuando estuvo ante el concilio. Lo llevan ante el concilio a Pedro para juzgarlo porque había sanado a un cojo y le preguntaron, ¿en nombre de quién hiciste ese milagro? Y dice la palabra que Pedro, lleno del Espíritu Santo, ante quienes lo podían matar, condenar, les predicó y les dijo, vosotros crucificasteis a Jesús. Y les predicó, no tuvo miedo. O sea que el que es lleno del Espíritu Santo no siente miedo de hablar la palabra, a pesar de que le pueda costar su vida. Amén. Y entonces vamos a la última, aunque hay más bodas. Si ustedes buscan la palabra, el Señor muestra que hay muchas cosas en las bodas, pero acá hubo una boda donde llegó alguien que no estaba vestido de bodas. Resulta también, aprendamos un poquito más, que a veces en las bodas el que invitaba a la gente les daba también la ropa para que la usaran en esa boda. Y entonces acá dice que un rey con toda seguridad les dio la ropa, invitó a los convidados, no quisieron ir unos, eso es tipo de Israel que no quiso recibir a Cristo, pero después dice, vayan por todo lado y traigan a todo el mundo. Eso fuimos nosotros los que nos colamos a esa boda, nos colamos. Dice, tanto buenos y malos entraron a esa boda. Entonces fueron recibidos, usted y yo fuimos recibidos en esa boda, amén. Fuimos aceptados, pero hubo uno que no se dejó vestir. Hubo uno que dijo, yo voy con mi ropa, yo tengo mejor ropa que la que me están dando. Entonces dice Mateo 22:11, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y uno dice, qué rey tan drástico diría uno. Pero hermanos, esta ropa, usted sabe, hermanos, que es el sacrificio de Cristo en nosotros. El querer ir vestidos con nuestras propias ropas es querer entrar al reino de los cielos, a las bodas por nuestra propia justicia. Con la ropa que quiso Adán y Eva cubrir su pecado delante de Dios, se pusieron ropas, unas hojas de higuera, unas hojas que se secaban, que se iban a caer. Amén. Pero el Señor, ¿qué hace? Les dice, es con
la piel de un cordero, es con la piel de un animal, mostrándoles que es con el sacrificio de Cristo. Así que el que quiera entrar a las bodas del cordero, hermanos, porque es muy buena persona, porque no le hace mal a nadie, lo van a sacar y lo van a tirar a las tinieblas de afuera. Porque esto aquí no es de cuán buenos somos, qué tan buenas personas somos, nunca nos enojamos, somos impecables, no. Es porque Cristo pagó en la cruz por nosotros. Amén. O sea que en las bodas puede haber colados que quieran ir con sus propias justicias, pero en esas bodas no son aceptados. No son aceptados, porque dice la palabra Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, así son nuestras obras, obras de las tinieblas, y vistámonos de armas de la luz, de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos ¿de qué? Del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Para entrar a las bodas del Cordero, usted y yo tenemos que estar vestidos del Señor Jesucristo, reconociendo que nosotros no somos justos, que la justicia viene del Señor. Amén. Y entonces hay una parte en este versículo, en el anterior, que dice que le preguntó el rey y él enmudeció. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando estemos delante del Señor no va a haber excusa que valga, no va a haber justificación. Ay, es que yo hice tanto por la iglesia y el pastor nunca me dio las gracias, por eso no me dejé cubrir por la cobertura del pastor. No vas a entrar a las bodas. Es que yo saludé a tal hermano, no me saludó. Hermano, no va a haber excusa delante del Señor. Entonces este hombre, ¿qué tuvo que hacer? Estoy delante del rey, enmudeció. Así va a pasar, no vamos a poder hablar, porque no hay excusa que valga para no entrar a una boda tan hermosa, y nosotros con excusas, con problemas, con mal carácter. Amén. Y dice, este es el versículo que vimos ahorita al principio, que en una de esas bodas, para terminar, dice en Lucas 14:8, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para cuando venga el que te convidó diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A las bodas tenemos que ir con humildad, con un corazón humilde, sencillo, no creyéndonos más que nadie, ni creyéndonos más que el hermano que tenemos al lado. Amén. Y por eso gocémonos y alegrémonos, amén. Y démosle gloria porque las bodas del Cordero se han acercado, amén. Vamos a orar. Vamos a orar, amén. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, sabiendo, Dios, que se acerca el día. Se acerca el día, Señor, en el que nos encontraremos contigo, Señor. No sabemos ni el día ni la hora, pero sí sabemos que se aproxima, Señor. Pero también sabemos, Señor, que no estamos preparados, que no estamos listos, Señor, para ese encuentro, sino que nos falta porque se nos ha acabado el vino, porque se nos ha acabado el aceite, Señor, porque nos hemos vestido, Señor, con ropa de inmundicia, Padre Santo. No queremos, Señor, retirarnos avergonzados
delante de ti, Señor, sino que queremos que tú nos aceptes. Que tú, Señor, nos aceptes como tu amada, Padre amado. Hoy te pedimos perdón. Pídale perdón al Señor. Dile: Señor, quiero una reconciliación contigo. Perdóname porque he sido infiel, porque ya hay un contrato matrimonial que yo he roto, Señor, por mi infidelidad, Señor, por el pecado que habita en mí, Señor. Perdóname. Dile: perdóname, Señor, porque sé que se acercan las bodas y mi vestido está sucio. Hay manchas en mis vestiduras, Padre amado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a prevalecer. Por favor, convierte el agua en vino, Señor. Que esta palabra, Señor, que hoy, Señor, ha sido enviada, se convierta en vino, Señor, en cada uno de mis hermanos y en mi vida, Señor. Que el aceite del Espíritu Santo abunde, que llene estas lámparas para que podamos ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Y que limpies nuestro vestido. Hoy nos dejamos vestir, Señor. Hoy nos dejamos vestir por ti, Señor. Pon las vestiduras de Jesucristo sobre nuestras vidas. Hoy reconocemos, Señor, que no es porque seamos buenos, sino porque es tu obra maravillosa en nosotros. Se acercan las bodas y quiero estar lista. Dígale: Señor, quiero estar preparado, preparada para encontrarme contigo, Señor. Limpia, perdónanos, santifícanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Límpianos, Espíritu Santo. Límpianos más y más. Y llénanos, llénanos, llénanos de ti, Señor, para poder llegar a ese momento de gloria y de bendición. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Las bodas del Cordero ya se acercan. Estamos a las puertas de esta fiesta. Con vestido de lino fino me presentaré. Las bodas del Cordero ya se acercan. Estamos a las puertas de esta fiesta. Con vestido de lino fino me presentaré. Cordero ya se acerca, estamos a las puertas de esta fiesta. Con vestido de lino fino me presentaré. Las bodas del Cordero ya se acercan, estamos a las puertas de esta fiesta. Con vestido de lino fino me presentaré. Sin mancha y sin arruga será mi vestimenta, de la mano de mi amado danzaré. Esta es la danza, en la danza de amor. Esta es la danza que danzo con mi amado. Esta es la danza, en la danza de amor. Esta es la danza de los enamorados. Esta es la danza, esta es la danza, en la danza de amor. Esta es la danza que danzo con mi amado. Esta es la danza, es la danza de amor. Esta es la danza de los enamorados.
2, 3. Vamos a orar por Tavo que está de cumpleaños.